Continuamos con la ponencia Operación del Sistema en el marco de la transición energética, a cargo de la señora María Noemí Arboleda Arango, gerente general XM, operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy, y agradecerle pues a Alberto, a Olguita y al CNO y CAC en pleno pues la invitación a este espacio. Entonces, el tema que vamos a mirar hoy es la operación del sistema en el marco de toda esta transición energética que estamos viviendo. Para empezar, pues aquí un poco recordar que los objetivos que tiene Colombia muy claros en esta transición, y es alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050, según los compromisos de COP21, y reducir el 51% de emisiones a 2030, ¿cierto? Según lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Aquí quería enmarcar también lo que, digamos, firmó el gobierno con algunos agentes que están aquí abajo, pues enumerados, del sector eléctrico carbono neutral, ¿cierto? El que también de alguna manera establece ese compromiso de todos los agentes para tener ese carbono neutral en el año 2050. Entonces, importante también esta acción que se emprendió desde el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, entonces contarles para empezar, obviamente la estrategia del operador está enmarcada en esa transición, ¿cierto? A través de todo lo que tiene que ver con el valor sostenible de la compañía, y mirando temas importantes como son el desarrollo, la innovación, temas ambientales y la articulación. Y desarrollo, pues hablábamos de todo ese logro de eficiencias en los procesos, de cumplir con estándares en esa operación del sistema, estar listo a través de habilitación de capacidades organizacionales para ser ese actor clave y habilitador de la transición energética. Entonces, obviamente, esto acompañado de la innovación para precisamente ayudar en esas eficiencias y para estar mirando, pues, o sea, hacia adelante todo lo que viene. En los temas ambientales, pues, que es algo muy relevante, y es ninguna empresa puede ser ajena a esto, a lo que está pasando y a los compromisos que tenemos que adquirir precisamente para aportar a esa carbono neutralidad. Y algo también demasiado importante es el tema de la articulación, es que esto no lo hace ninguno solo, este es un tema de establecer alianzas para mejorar esa competitividad y desarrollar las capacidades. Entonces, toda esa red de conocimiento y todas esas alianzas que se deben establecer precisamente para alcanzar esas metas. Bueno, y también un tema muy relevante, el tema de la digitalización, como eso hay que intensificarlo, y ya a medida que eso se va digitalizando, también el tema de la información, de la seguridad de esa información es muy relevante a nivel de cada uno de los procesos que manejamos. Pero entonces, ya mirando para hacer frente a esa transición, pues hay como varias, se necesitan cumplir varias cosas, ¿cierto? Estamos hablando aquí de que la transformación es uno de lo más relevante, y es lo que tiene que ver con ese sistema energético más competitivo, un sistema energético más diverso, eficiente y resiliente, y aquí es donde aparecen pues toda la adopción de esas nuevas tecnologías y las energías renovables no convencionales. También hablamos del tema de adaptación, y es como el sector se va acomodando, obviamente, mirando y revaluando criterios alrededor de esto nuevo que está pasando, y complementa criterios relacionados precisamente con esa confiabilidad, que es como el norte que tenemos, pues, o sea, siempre garantizar la confiabilidad del sistema, como aparecen otras cosas derivadas de esta transformación y que tienen que ver, pues, con conceptos como la resiliencia, la flexibilidad, sin dejar a un lado, pues, obviamente, la economía. Y está todo el tema de digitalización, lo que ya hablábamos, todos estos sistemas inteligentes, pues, tienen que garantizar una seguridad, y que también garanticen una agilidad y que sean simples, que estén a la vanguardia, pues como apropiándose de la tecnología que permita pues avanzar más rápidamente, y para eso tenemos que apalancar precisamente esas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a empezar, pues como veíamos acá, el tema de transformación realmente es algo que es transversal pues a toda la cadena de abastecimiento del sector de energía. Entonces hablamos aquí de que eso se tiene que dar tanto a nivel de la generación como del transporte y la demanda misma, en la integración pues de esas fuentes renovables no convencionales y los recursos energéticos distribuidos que van apareciendo,
necesitan también una expansión de esas redes de transmisión, tanto a nivel pues de STN, STR y SDL. Y obviamente con el tema de la demanda y lo que implica, obviamente el reto que tenemos ahorita de la recuperación económica, todo eso tiene que ir de la mano pues como para garantizar precisamente que tengamos ese abastecimiento de la demanda pues en el futuro. Entonces, la transformación realmente, como vemos aquí, es algo que traspasa, pues, o sea, y que está asociado a toda la cadena del sector. ¿Cómo vamos precisamente en ese cambio, en esa transformación desde el punto de vista de la generación? Entonces, aquí tenemos un esquema donde nos muestra actualmente cómo estamos, pues, actualmente tenemos una matriz muy limpia con capacidad instalada de 7.574 megavatios. En una condición normal de hidrología, hablamos de que la demanda se atiende actualmente un 80% con hidroelectricidad y un 20% con energía térmica. Y ya lo conocemos todos, pues como sector, la alta vulnerabilidad que tenemos, obviamente, ante la dependencia de las lluvias cuando tenemos fenómenos como el Niño. Entonces, actualmente, esta es nuestra matriz, tenemos una hidráulica del 68% y térmica del 31%, y empezaron a aparecer pues las solares y las eólicas pues 1.1% y solares 0.8%, 135 megavatios. Entonces, lo que vemos aquí en este mapita es que muestra realmente proyectos que ya dan una certeza muy grande porque son de proyectos que tienen garantías y ya definida su conexión y que según las 75 son los proyectos que quedan ahí. Entonces, esto nos da como ya una base muy importante para mirar realmente, hacer todos estos análisis y mirar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pues esto fue reciente, la semana pasada pues se cerró como el plazo de esta 0.75, entonces ya aquí la UDME tiene pues como una mayor certeza y el sector de lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, aquí están los proyectos, incluso tienen fecha máxima de entrada a finales del año 2026. Entonces, vemos el horizonte de ahora hasta 2026. Entonces, vemos cómo aquí en esta matriz se va sumando solar, el recurso solar que son un poco más de 6.000 megavatios, el eólico 2.531. También sigue pues apareciendo el recurso hidráulico, pues con la entrada de Hidroituango y otros proyectos, y la térmica, 599 megavatios, para tener a 2026 una matriz como la que vemos aquí, una matriz ya más diversa, con una participación ya importante de lo que son la solar y la eólica, como vemos aquí, 22% de solar y 9% de eólica, y una térmica pues de 6.076 y la hidráulica de 13.445, muy importantes también estos recursos pues para mantener precisamente esa diversidad en la matriz y una confiabilidad mayor en el sistema. Aquí tendríamos ya una capacidad, pasamos de esos 17.000 casi 500 que teníamos a 28.224 y recursos energéticos muy complementarios, ¿cierto? Para que nos permitieran respaldar condiciones críticas, dado que se complementan pues como según esas tecnologías. Entonces, eso desde el punto de vista del sistema. Aquí vamos como dar un doble clic sobre lo que hay allí y realmente es que en estos recursos tenemos la ubicación importantísima, un 68% se van a conectar al STN, el 22%, o sea, casi 2.300 megavatios en el STR y el 11% en el SDL. Entonces, aquí vemos de alguna manera cómo esos recursos se van distribuyendo a través de esa red. Específicamente en las eólicas, que es un tema pues que tenemos allí sobre la mesa, se conectarán 742, porque está muy concentrada en el norte del país. Tenemos a 2023 se van a conectar 742 megavatios en Cuestecitas a 500 kilovoltios y en el 2024 1050 en Colectora 500. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos, es muy importante que cuando llegue la generación podamos tener la infraestructura para poder hacer uso de esta energía. Y a nivel del solares tenemos una gama alta, pues, o sea, tenemos proyectos que van desde 2 megavatios hasta 400 megavatios y que también, pues, van a enriquecer esta matriz. A la izquierda, pues, vemos también gráficamente la eólica cómo aumenta y vemos aquí también cómo la solar, pues, tiene saltos importantes desde 2022 al 23, pues, vimos reciente la subasta de esta semana, pues, cómo fueron recursos solares también por el horizonte de tiempo que se dio que era para 2023. Entonces, miramos aquí cómo de alguna manera va evolucionando todo ese recurso que tenemos allí. Entonces, recordemos pues que aquí están, igual que les decía ahorita, los proyectos con garantía,
de acuerdo con la 075, ¿cierto? Y la fecha máxima para octubre 31 de 2026. Pero entonces tenemos la generación, pero no es suficiente, ¿cierto? También tenemos que la red es habilitadora de estos proyectos porque nos permiten obviamente hacer un uso de esta energía. Se tienen planeados refuerzos muy importantes en la red de transporte. Se espera al 2024 incrementar en casi un 50% el número de subestaciones y un 88% los kilómetros de la red de 500. Esta expansión obviamente es necesaria para poder disponer de esta nueva generación y para también aliviar las restricciones. También a nivel del país se está trabajando en la interconexión, pues en reforzar esa interconexión con Ecuador y Perú, y se tiene prevista la interconexión con Panamá. Entonces vemos a la derecha unos mapas muy esquemáticos que nos muestran como la realidad actual, donde tenemos en el norte anillo, un anillo que no es, pues un anillo que es a 220, y tenemos también en el interior del país otro anillo, también a 220, y unos refuerzos importantes a 500 que los vemos aquí como más resaltados. Pero esperamos para el 2024 fortalecer esos anillos con la expansión que hay definida en el norte y también en el centro del país, y reforzar también mucho más esa red de 500. Entonces vemos cómo la red nos va a cambiar totalmente, o sea, no es solamente estos recursos de generación, sino lo que eso implica, y es que la red esté lista para poder albergar, pues, y poder garantizar la distribución de esta energía. Entonces miren que vamos a tener en el 2024 un sistema diverso, pues con una matriz muy diversa y también una infraestructura bien importante que apalanca todo este desarrollo de las renovables. Obviamente eso hace que digamos, como sector tengamos que estar muy atentos a que esto entre, pues que entre de alguna manera pues como sincronizado, porque si no, pues no vamos a poder aprovechar esos beneficios. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que está pasando en el sector, ¿cierto? Esa red diferente que incluso a nivel de operación y de sistema, el operador tiene que prepararse porque esa red que viene operando le va a cambiar mucho, ¿cierto? Todas esas consignas de voltaje, los temas de restablecimiento, pues esto implica todo un cambio a nivel de la operación del sistema frente a que esa historia que traíamos ya cambia y que esos estándares que teníamos hay que replantearlos y mirar cómo vamos a operar esa red del futuro con estos nuevos recursos. Pero entonces viene un tema de cómo me adapto a lo que viene, ¿cierto? Y la adaptación obviamente se da en toda la cadena. Me voy a referir pues específicamente a lo que nos toca como liderar como operadores, y eso es el tema de confiabilidad de la red, de confiabilidad en el suministro. Entonces aquí tienen que ver mucho esos criterios operativos, entonces es cómo nos adaptamos a eso y vamos modificando también la forma pues involucrando nuevos elementos a esos análisis, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de esa adaptación que sufriríamos ahí como. Entonces, obviamente esta evolución obedece a que se incrementó la variabilidad, la incertidumbre, ¿cierto? Y que vamos a tener una reducción en esa inercia del sistema, y a ese cambio climático que viene de la mano de esta transición y que ya estamos viendo y que nos implica nuevos riesgos porque ya no sabemos, pues, miren esta niña cómo ha durado, pues, o sea, todos estos fenómenos climáticos nos borran un poco la historia y nos muestran otros escenarios que no es fácil ver en los modelos, ¿cierto? Entonces eso implica retos también para estar listos. Entonces, empezamos aquí con el tema de lo que es la flexibilidad y qué es la flexibilidad, ¿cierto? Y es precisamente esa capacidad de balancear la carga y la generación en todas las escalas y horizontes de tiempo. Esto es muy importante porque aquí ya estamos hablando de que esas señales gruesas, de que va a haber un racionamiento, no sé, en este mes o en este año, pues aquí se torna diferente porque ya vamos a tener como muchos más elementos ahí que se nos van a estar metiendo como una dinámica distinta al sistema. Entonces, en esa adaptación, bueno, o la confiabilidad es súper importante, obviamente, ¿cierto? Garantizar esa suficiencia de suministro, teniendo en cuenta esos eventos probables, SN-1 y mirando qué pasa. Pero entonces aquí aparece la flexibilidad y la resiliencia. Voy a referirme primero a lo de la flexibilidad, y que fue la que ya les acabo de definir. Entonces, ¿qué pasa con la flexibilidad, cierto? La flexibilidad realmente impacta como diferentes horizontes de tiempo en el sistema. Entonces, por eso hablamos de la dinámica del sistema. Estamos hablando de horizontes de segundos, estamos hablando de horas, de días, de meses y hasta de años, ¿cierto? Entonces, ahí vemos como una secuencia de 1 a 5 a medida que esa escala de tiempo aumenta. Entonces, la flexibilidad tenemos que mirarla ya en los segundos, ¿cierto? Que tiene que ver con esa inercia del sistema que yo voy a necesitar en cualquier momento. También el balance entre la potencia activa y la demanda, o sea, en la reserva que yo debo mantener precisamente por la dinámica del sistema,
En las rampas, pues, ¿qué tengo que considerar para atender esa demanda neta? Rampas tanto de subida como de bajada. Ya en el despacho, que es mirar el ciclo que tienen las unidades, pues, en cuanto a tiempos de entrada, de salida, pues, que se vuelve súper relevante ya con esto, y qué ciclo tienen ellas. Y un tema ya de más largo plazo, y es mirar en el largo plazo precisamente la suficiencia, que la expansión en generación y transmisión sea suficiente para mantener esa flexibilidad. Entonces, miren que estamos hablando de horizontes de tiempo de segundos hasta años, ¿cierto? Y años hablando de 5 o 10 años. Entonces, la flexibilidad abarca como todos los horizontes de tiempo en estos análisis. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta como para lo que estamos mirando acá. Pero entonces, ese análisis integral de la flexibilidad, ¿cómo la evaluaríamos, cierto? O sea, realmente uno dice, hay como varias cosas que hay que mirar, o sea, varios tipos de flexibilidad dentro de este horizonte de tiempo, y es la suficiencia energética, ¿cierto? ¿Cómo voy a alimentar la demanda del sistema? También la suficiencia en el transporte, porque pues puedo tener la energía, pero ¿y cómo la llevo de un sitio a otro? Ya hablo también de una flexibilidad de potencia, y es cómo yo atiendo esa demanda neta, ¿cierto? Estoy hablando ya de la potencia en un momento determinado en el sistema. Y cómo cómo es de seguro el sistema, cómo responde el sistema ante fallas. Entonces, miren que tenemos que mirar como 4 aristas acá. Yo les voy a contar qué hemos encontrado desde los análisis del operador, desde el punto de vista de suficiencia energética y suficiencia en el transporte, la flexibilidad de potencia y seguridad. Esperamos no sé, a finales de noviembre, en diciembre, concluir estos estudios, por eso no me voy a referir a ellos, sino a estos 2 primeros. Entonces, en el caso de la suficiencia energética, ya, como les decía ahorita, hay nuevos retos, ¿cierto? Porque el enfoque ya cambia, pues hay enfoques que hay que mirar. Entonces, hay 2 aspectos que son muy importantes que debo mirar aquí, es la operación cronológica, ¿cierto? Porque ya tengo elementos de almacenamiento que tengo que mirar entonces cuándo almaceno, a qué horas, la misma gestión de la demanda, que pues digamos ahora no es tan activa, pero lo va a hacer seguramente muy rápido, y la operación misma de esas plantas térmicas. Entonces, cada vez son más importantes respetar esa cronología, ¿cierto? Y ya esos bloques de demanda que yo manejaba como temporal, ¿cierto? No correlacionados, nos están dejando por fuera fenómenos importantes, ¿cierto? Que no lograría ver si yo sigo analizándolo de esa manera. Entonces debo evolucionar a análisis horarios. Y esa correlación de eventos, pues hemos observado también como la correlación entre los diferentes recursos que tenemos, ¿cierto? Y derivados del clima, fuentes que se complementan y que ahora se vuelven muy relevantes, obviamente, bajo esta nueva mirada de esa suficiencia energética, ¿cierto? Pero entonces hay principios, pues hay cosas que empiezan, aquí se llaman principios, cosas que cambian, entonces es necesario hacer complementos a las métricas actuales que tenemos, que ya las señales no pueden ser tan gruesas, sino hay unas señales que tenemos que dar de duración, de ubicación, el momento en que ocurre el déficit. Como lo decía, otro principio relacionado con la cronología, que ya lo expliqué arriba, ¿cierto? Cómo modelo yo varios años y cómo represento también esas correlaciones. En balance, que es el principio que aparece ahí como 3, no existe como la capacidad perfecta, pues desde que los recursos tienen limitaciones basados en esa dependencia del clima, entonces que cuando sale el sol, que cuando otra vez, que el viento no el viento, restricciones mínimas de flexibilidad y puntos comunes de falla por la concentración de recursos, en la ubicación de recursos, porque vemos que estos nuevos recursos también por ejemplo, la eólica se concentra en unos puntos, ¿cierto? La solar no tanto, pero también, ¿cierto? Hay regiones donde hay más radiación, entonces están ubicados allí. Entonces se vuelve muy importante también eso, como ese principio de balance frente a la realidad nueva que tenemos, ¿cierto? Está la demanda, que cada vez va a ser más flexible y que se vuelve sensible a esos precios, y es una demanda que de pronto ya que en el futuro tendrá, digamos, una mayor inteligencia en cuanto a toma de decisiones. Y un factor que hemos tenido en cuenta, que es el tema de interconexiones, se vuelve muy relevante también, obviamente, ¿cierto? En el tema de esta suficiencia energética, y no perder de vista que a nivel incluso de la región, la orientación que hay es hacia la autosuficiencia. Bueno, entonces vamos a retomar aquí, no sé hasta dónde me escucharon, pero vamos a retomar aquí como en la anterior, creo que la anterior, para que, por favor, la anterior.
No, la siguiente, donde dice análisis integral de la flexibilidad. Bueno, si quieren. Bueno, exacto, muchas gracias. Entonces, en ese análisis me disculpan si es repetición, pero no sé si escucharon esta parte. Ese análisis integral de la flexibilidad comprende, miramos en el anterior como los horizontes de tiempo, pero es importante como mirar qué incluye todo este análisis, si es que yo debo mirar la suficiencia energética, ¿cierto?, de cómo se atiende la demanda del sistema, debo mirar la suficiencia en el transporte, sin el cual sería imposible, pues, disponer de esos recursos, la flexibilidad de potencia, o sea, cómo atiendo yo la demanda neta hora a hora, y la seguridad, cómo responde el sistema ante esas fallas. Entonces, les decía que no sé si esta parte la oyeron, que vamos a mirar en esta presentación solamente lo relacionado con suficiencia energética y suficiencia en el transporte, porque la flexibilidad de potencia y la seguridad, obviamente esa la tendremos aproximadamente en mes y medio, porque era muy importante tener como la más certeza sobre los recursos, porque los estudios pues son demasiado detallados, y ahora que ya entró lo de la 75, ya tenemos toda la información como para poder hacer unos estudios muy completos, entonces esa la tendremos lista para antes de finalizar el año. Entonces vamos a hablar de la suficiencia energética. Siguiente, por favor. Entonces, eso hay uno, digamos, con el cambio, con esto que estamos viviendo, ya necesitamos pues como hay nuevos retos, nuevos enfoques, se vuelve muy importante respetar la cronología, entonces esos enfoques tienen que ver con esa operación cronológica y los eventos correlacionados. Entonces, cada vez es más importante, como les decía, respetar esa cronología, cosas que veíamos con esos bloques de energía temporales que no se correlacionaban, dejan por fuera fenómenos muy importantes con las nuevas tecnologías, entonces esos estudios tienen que evolucionar obviamente a unos estudios horarios de más detalle, y muy importante también es la correlación de eventos, porque se ha observado también la correlación entre todos esos recursos que tienen que ver con agua, sol y vientos, que son fuentes que se complementan. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, aparecen 5 principios que vemos abajo, pues 5 objetivos muy importantes relacionados con estos nuevos enfoques, y que tienen que ver precisamente, para estos estudios de confiabilidad son relevantes, y tienen que ver con esas métricas, ¿cierto? Es necesario entonces implementar las métricas actuales dando señales diferentes, pues adicionales, relacionadas con duración, con ubicación y el momento de los déficits de capacidad. Otro principio muy importante tiene que ver precisamente también con la cronología, ¿cierto? Deben modelarse a través de los años y en periodos también horarios para poder representar bien esas correlaciones. También está el principio de balance, no existe la capacidad perfecta, y ya con estas fuentes, pues los recursos también aparecen con limitaciones basados en esa dependencia del clima. Ya tendríamos pues más recursos con esta misma dependencia. Las restricciones de flexibilidad, pues derivadas también de las tecnologías, como en el caso de las térmicas, y los puntos comunes de fallas, porque la concentración de la ubicación de estos recursos, que como veíamos, estos renovables, precisamente por su condición, se ubican en ciertas partes, en el caso de la eólica muy al norte, en el caso de la solar sí un poco más disipada en el país, pero presentan pues una dinámica distinta que hay que tener en cuenta. La demanda también es una cosa a considerar aquí. A medida que la demanda vaya siendo más flexible cada vez, se vuelve también sensible a los precios, ¿cierto? Y una toma de decisiones inteligentes. Y le aparece el principio de interconexión, que lo hemos tenido siempre en cuenta, pero aparece aquí importante como la orientación que es en la región misma. Entonces es muy relevante también mirar qué va pasando allá, pues todos han hablado que quieren ser autosuficientes, bueno, eso es un tema a tener en cuenta, y eso puede conducir pues también a la sobreconstrucción de capacidad, pero digamos que es muy valioso mirar qué está pasando con los vecinos, y precisamente para temas de flexibilidad, mucho más, ¿cierto? Para ese principio de suficiencia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les muestro qué pasa con la flexibilidad por energía. Hicimos muchas simulaciones estocásticas, pues las simulaciones estocásticas para ver cómo se atendía la demanda en el futuro, considerando proyectos de expansión, básicamente los que tenían obligaciones y contratos de largo plazo. Y aquí, como vamos a mirar la flexibilidad por energía, tratamos de estresarlo y decir, pues tratar de mirar qué es lo más seguro que entre, ¿cierto? Entonces asumimos aquí más o menos 4.500 megavatios de estos recursos, y empezamos a hacer los análisis. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos pues aquí primero la demanda se atiende en este momento, pues según los modelos, y lo veíamos atrás también, la realidad es 80-20, pero aquí se atendería
un 89% con ese recurso hídrico en condición normal, estoy hablando de una condición normal, 8.8 térmica y un 2.1% las fuentes no convencionales. Pero esa atención de la demanda en el 2026, esto es lo que muestra el modelo en una condición normal, ¿cierto? Con esos 4.500 megavatios adicionales, se baja digamos, la despachabilidad de esos recursos hídricos a 78.7%, la térmica sube a 10% y en el caso de las renovables el 11%. Entonces vemos cómo aquí ya va siendo importante esa participación y ya al extremo derecho miramos cómo esa generación de fuentes renovables no convencionales bien pasa de ser muy solar, ¿cierto? Y a medida que avanzamos en el tiempo van entrando las eólicas y ya cuando la eólica entra, el modelo muestra pues que ya hay una despachabilidad mayor de esas eólicas. Pero en general se muestra que se atiende la demanda en su totalidad, hay un comportamiento confiable en las reservas del sistema, hay vertimientos como los hay ahorita, vertimientos pues por aportes también seguramente vendrán de viento y sol, y vemos como una competencia es a fenecer, no solo pues, o sea, no solo con las térmicas, sino también con las hidráulicas, ¿cierto? Con la generación convencional y de alguna manera pues complementan muy bien la generación hidráulica en meses de verano, pues vemos una complementariedad importante. Aquí la tranquilidad es que con esos 4.500 no vemos ningún problema en la flexibilidad de energía y que, digamos, obviamente esto hay que estarlo actualizando a medida que va avanzando como van avanzando todos estos recursos y van apareciendo nuevos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con energía. Siguiente, por favor. Ya desde el punto de vista, adelante, de sensibilidades, pues hicimos sensibilidades, pues corriendo casos bases según la fecha de entrada en operación de tanto la infraestructura, en este caso la colectora, que es muy importante también para estos nuevos recursos. Y también hicimos atrasos de Ituango, ¿cierto? Atrasando Ituango dos años y otro donde incluso no lo consideramos en el horizonte. Aquí también, pues, como les decía, se vio también qué pasaría si la colectora se atrasa. Entonces, lo que encontramos obviamente son puntos de quiebres en los cuales, pues, obviamente, si no tenemos Ituango, aparece una térmica promedio más alta y un costo marginal mayor, ¿cierto? Entonces, pero no aparece, pues no se observa una exigencia alta, obviamente, del parque térmico en condiciones deficitarias de hidrología a partir del verano 22-23, pero pues, digamos, no ves tú como casos de racionamiento aquí, como que digamos, no, es que ya viene un desabastecimiento, no, pues sí una exigencia mayor del parque que hay, pero unas condiciones, digamos, unos resultados, digamos, de confiabilidad buenos, a mayores valores, obviamente. Entonces, lo que miramos que al final del horizonte, pues que la máxima generación sin Ituango, por ejemplo, la generación térmica se incrementa más del 30%, un 36%, y 11% mayor en el caso con atraso, ¿cierto? O sea, en el caso con atraso, pues si no consideramos el proyecto. Y bueno, el mensaje aquí es muy importante, pues la integración oportuna de proyectos térmicos como la Candelaria y el Tesorito, porque aquí estamos asumiendo que esos sí entran, ¿cierto? Entonces es muy importante, pues, como garantizar su ingreso para de pronto algún escenario de contingencia, pues, donde no tengamos Ituango, donde se nos atrase la colectora. Pero sí dar una tranquilidad relativa, pues, o sea, obviamente las reservas nos bajan, pero no tendríamos, pues, desabastecimiento ante estas sensibilidades que estamos haciendo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la realidad del transporte? Pues, como le decíamos también, en el futuro, pues, con este carbono neutralidad, vamos a tener grandes cantidades de energía eólica solar y almacenamiento, pues, en diferentes lugares del país. Y la transmisión, y hablo de la transmisión, pues, a nivel de CTN, STL, STL, será fundamental, pues, para garantizar que esa energía limpia, sea asequible, se pueda entregar desde donde se produce hasta donde se necesita. Hay que desarrollar nueva transmisión, obviamente, y en su mayoría, pues, o sea, sabemos los problemas que tenemos, esos factores sociales y ambientales han retrasado los proyectos, pues es un tema también a estar muy vigilante y hacer toda la gestión para que esto no ocurra. Y también es cada vez más complejo construir esos proyectos grandes de transmisión. Entonces hay que maximizar el uso de las redes que tenemos y es fundamental por eso aprovechar esas nuevas tecnologías, pues como FACS, ¿cierto? STATCOM, CCBs, para maximizar el uso, pues como llevarlos a su extremo, pues como para de alguna manera, pues como enfrentar esos retos. Adelante, por favor.
Bueno, entonces, en la flexibilidad por el transporte hicimos simulaciones, pues, y aquí ya sí, metimos toda esa generación que veíamos al inicio hasta el 2026 y que incluye todo eso que ya la 075 nos definió también, que tienen puntos de conexión, que tienen garantía y que dan cierta tranquilidad en cuanto tiene una probabilidad muy grande de entrar, de tenerlo en el sistema, que suman aproximadamente 10.6 gigas. Entonces hicimos simulaciones porque aquí sí era estresar la red, o sea, poner todos los recursos sobre la red y mirar qué pasa. Entonces se hicieron simulaciones, pues considerando que esa red va a entrar en los tiempos que dijimos y se hacen como múltiples escenarios de generación para mirar qué congestiones hay en el sistema, en estado estacionario, entre contingencia y recomendar obviamente las acciones que sean del caso. Entonces, vemos es que en el tema de exportación desde la costa, pues ya el requerimiento de unidades bajaría de 10 unidades, 10.5 unidades bajaríamos a 1.5 y el límite pasaría de 1.600 megavatios a 2.400, pues es un incremento importante derivado de toda esa red que va entrando. Y tendremos aproximadamente 6 gigas de nueva generación que se integrarán en esa área Caribe, entonces también de aquí al 2024, entonces también observamos escenarios en los cuales Caribe exporta, pues o sea, ese flujo ya se invierte y ese límite de exportación desde Caribe pasa de ser de 1.700 a 2.600, ¿cierto? Y no observamos, con esta red que está planeada, que ya definió la UNE, no se observan atrapamientos y se incrementa pues el límite de una manera importante. Entonces, eso también es bueno tenerlo porque lo que les decía, la red tiene que estar acompañando esos recursos de generación. Adelante, por favor. Entonces, ahí la red es flexible. Pero entonces aquí aparece, adelante, ¿sí? Aquí aparece algo muy importante que no podemos dejar de lado. La siguiente, por favor. Y es que al analizar el comportamiento del STR, estábamos hablando atrás de que el STN bien, se encuentran restricciones en algunas regiones para integrar esa generación, independientemente de la tecnología. Aquí nada que ver, pues, que sea solar o que lo que sea, sino para llevar la energía a esos lugares. Lo vemos en algunos nodos y se podrían originar congestiones en áreas como Azón, Antioquia, Guajira, Cesar, Magdalena, Caldas, Quindío, Risaralda, Nordeste y Oriental. Entonces, si bien a nivel del STN se cuenta con la flexibilidad necesaria para integrar los proyectos de generación, es necesario coordinar en todos los niveles de tensión la integración de esa generación y para reducir precisamente esa restricción. Entonces, es un tema pues que hay que mirar, obviamente que la UNE está analizando y es como garantizamos que esa autopista, pues ya cuando vaya a entrar a los sistemas, no haya ningún problema. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablemos un poquito ahorita de la adaptación, ¿cierto? Ya pasando un poco, pues, perdón, estábamos en la adaptación, hablando un poco, pasemos un poco a lo que es la resiliencia, porque estábamos aquí en el tema de flexibilidad, vamos a mirar la resiliencia, que es esa capacidad de adelantarnos y prepararnos para lo que viene, pues, pero ya no eventos con alta probabilidad de ocurrencia, sino eventos de baja probabilidad, pero que el impacto es muy grande, ¿cierto? Entonces es como mirar ya bajo esos escenarios qué pasaría. La experiencia internacional no es igual a la nuestra, obviamente, pero por eso tampoco podemos dejar de mirar qué escenarios serían factibles aquí, que nos llevaran a una condición en la cual, pues, nos impacte de manera importante la confiabilidad del sistema. Adelante, por favor. Entonces, esa resiliencia mide esa capacidad precisamente de prepararnos, ¿cierto? Y de soportar y responder ante esos eventos. Y ese balance entre la confiabilidad y la resiliencia del sistema nos va a permitir precisamente estar listos para esas amenazas que puedan aparecer. Entonces sabemos pues que obviamente una vez uno de estos eventos de baja probabilidad ocurre, pues la recuperación operativa tenemos que garantizarla pues que sea rápida, así no tengamos toda la recuperación de la infraestructura, pero es muy importante como por lo menos mirar como sistemas que sí vamos a cubrir frente a la nueva realidad que vamos a tener. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho acá? Entonces, aquí contarles pues que con EPRI, con ayuda del Banco Mundial, pues tuvimos una asesoría pues de este tema, realmente el operador no había incursionado mucho en esto, entonces buscamos una asesoría para establecer primero que nos evaluaran cómo estábamos, cuál era el estado de madurez que tenía pues el operador y el sistema mismo para mirar esa resiliencia del sistema colombiano y obviamente mirar qué metodologías se están usando a nivel internacional y mirar qué recomendaciones nos daba para ajustar nuestros procesos y desarrollar pues, metodologías
mirando ya esas prácticas internacionales y establecer un mapa de ruta. Eso fue lo que estuvimos haciendo este año, pues contarles que estamos ya en eso, en la definición de ese mapa de ruta, y que encontramos muy valioso, pues, como este aporte de la EPRI en cuanto a, tuvimos esa asesoría experta en temas que incluso a nivel mundial apenas se están mirando. Esto es un tema que realmente, pues, los países van más avanzados en cuanto a introducción de estas fuentes, pero realmente no se ha avanzado mucho, pues, no tienen todo el desarrollo en temas de estos análisis. También hubo una definición de una metodología, pues, que ellos nos recomendaron para determinar capacidades y establecer ese mapa de ruta. Y muy importante, un aporte que nos dio esa visión integral que tenemos que tener como sector, ¿cierto? Como sector, como país. Entonces, el tema aquí, pues, es identificar precisamente qué acciones, o sea, para propender por un sistema más robusto para que enfrente esos eventos, ¿cierto? Y que eso nos permita, pues, mantener el servicio y recuperar rápidamente también a condiciones normales, ¿cierto? Entonces, obviamente, estuvimos como identificando esas opciones para adoptar esas mejores prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, perdón. Bueno, entonces, ese modelo para evaluar la resiliencia del sistema, para evaluar, perdón, la madurez de ese sistema, para mirar en el tema de resiliencia, pues empieza por unos objetivos y es evaluar y comparar las capacidades, priorizar acciones y compartir esa información y contribuir a esa resiliencia precisamente. Entonces, aquí hablamos como de dominios, ¿cierto? Dominios como que hay que mirar. Entonces, ellos, la experiencia internacional son 9 dominios, ¿cierto? Donde se evalúan diferentes categorías por tipo de actividades, se definen unos objetivos y se establecen como unos índices de nivel de madurez, ¿cierto? Para hacerle seguimiento del proceso de esas actividades. Entonces, esos dominios, ¿a qué se refieren? Siguientes son dominios para el antes y el después del evento. Siguiente, por favor. Donde se mire el antes y el después, y nos enfocamos como operador en los 3 primeros, en los que vemos ahí como azul, como rojo y en el antes, ¿cierto? Que son identificación, evaluación y gestión de riesgos, ¿cierto? Como para mirar, para minimizar el impacto, temas de conciencia situacional y temas de respuesta y recuperación ante eventos. Entonces son temas más relacionados con el operador, pues como tal. Ya los otros 6 tienen que ver, pues, como con gestión de programas de resiliencia, que nos involucran realmente como sector. Entonces, el tema aquí es, estos otros 6 hay que mirarlos ya como sector, ¿cierto? Como mirar todas las instituciones que están alrededor de estos temas como sector de energía. O sea, cuál es la gestión de activos, la gestión de equipos, esquemas de comunicación, cómo se comparte la información, las cadenas de suministro que son fundamentales, ¿cierto? El tema de gestión del transporte y el tema de manejo en comunidades. Entonces, miren que son cosas que frente a eventos grandes, ¿cierto? Esos de baja probabilidad de ocurrencia, es como todos esos dominios hay que mirarlos. Por eso les digo, como operador nos vamos a enfocar estos 3, pero seguramente vamos a estar hablando a nivel de comités y esos otros que quedan allí, cómo los vamos a abordar como sector. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa evaluación que nos hicieron? Pues se identificaron fortalezas, pues ese fue como el paso 1, mirar en esos 3 dominios. ¿Qué pasa con la operación del CIN y el tema de ciberseguridad tan relevante en estos momentos? Entonces, miramos cómo esos 3 dominios que tienen que ver con la identificación, evaluación y gestión de riesgos, con la conciencia situacional y respuesta y recuperación de eventos. Entonces, ahí en esa primera mirada, es mirar qué fortalezas tenemos y qué debilidades, pues qué cosas tenemos por trabajar, ¿cierto? Antes de definir obviamente el mapa de ruta. Entonces aquí se identificaron pues una evaluación como fortaleza, la evaluación de riesgos y amenazas bajo el marco de confiabilidad, pues todo lo que hemos aprendido precisamente porque nos ha tocado varios niños, la evaluación de riesgos bajo resiliencia ad hoc, vimos también, se vio también como algo fuerte la experiencia con riesgos climáticos, como les decía, las herramientas que tenemos. Bueno, entonces íbamos en identificación de sus fortalezas, pues en conciencia situacional encontraron cosas como los despliegues a la vanguardia, las variables que ya hemos depurado y alarmas, y predicción de comportamientos del sistema. En cuanto a ciberseguridad, pues como fortaleza el SOC y los procedimientos para compartir información. Y en cuanto a respuesta y recuperación ante eventos, está toda la guía de restablecimiento,
la identificación de cargas críticas que se ha hecho para ese restablecimiento, la experiencia del personal, varias cosas. Y en cuanto a la ciberseguridad, el simulador de tiempo real y un procedimiento de comunicación ante eventos intersectorial. Y bueno, eso básicamente. Y ya en oportunidades aparecen oportunidades sobre obviamente las que hay que trabajar y hacer ese mapa de ruta, y es la definición, también las mismas variables, operación y ciberseguridad. En identificación y evaluación de riesgos, pues está todo que consideran que hay que definir más escenarios ante eventos extremos, que eso no, pues consideran que nos faltan, evaluación de riesgos sectoriales, ¿cierto? Y desarrollo de herramientas para evaluar eventos en cascada, evaluación de resiliencia del mercado, pues no solo la operación, sino también el mercado, y desde ciberseguridad, evaluar y mitigar vulnerabilidades desde TI y TO, procedimientos más claros, simples y documentados. En conciencia situacional, algo muy interesante que planteaban era una imagen operativa común entre el operador y las empresas. Es un tema a trabajar, o sea, que estemos viendo todo lo mismo, precisamente para tener mayor conciencia de lo que está pasando. Certificación de operadores, es un tema que hablamos en el CNO en el pasado y creo que hay que retomar. Monitoreo en condiciones anormales, y es de ciberseguridad, toda la integración de operaciones seguras con otras empresas y todas las revisiones periódicas. Y bueno, y respuesta y recuperación ante evento, pues ya un tema de los simulacros sectoriales, que también es un tema muy importante a abordar, y visualización de cargas críticas, servicios de arranque negro, y en el caso de ciberseguridad, esquemas de comunicación segura. Pasemos porque ya se nos acabó el tiempo muy rápidamente. Hago un zoom aquí en la resiliencia en el mercado, en la diapositiva siguiente, porque no es solamente en la operación, sino en el mercado, ¿cierto? Entonces se aplica a los mercados al menos en dos dimensiones, en la persistencia del mecanismo de mercado para continuar funcionando durante condiciones anormales, ¿cierto? Y lo que promueve el funcionamiento físico continuo y el retorno a la normalidad. Entonces es un tema también a mirar, y aquí el propio operador está sujeto a eventos de mercado que puedan dañar o detener su funcionamiento, ¿cierto? Fortalezas que aparecen ahí en el operador para lidiar con imperfecciones en el mercado. Entonces miren que son aspectos también a mirar, no solo desde la operación, sino también del mercado. Siguiente, por favor. Entonces ya en temas de digitalización, yo creo que esa muy rápidamente, perdón, nos faltaba sola como uno de los pilares que habíamos hablado, ¿cierto? La siguiente, por favor, que tiene que ver con la digitalización. Sí, esa ya, adelante. Y ya lo que tiene que ver con la digitalización, pues que es todo esto de sistemas, pues los servicios digitales ágiles y simples, a la vanguardia y apalancados en la integración de esas nuevas tecnologías. Entonces, es como hablar un poco aquí de la importancia. Siguiente, por favor. Sí, de la importancia que cobra aquí tener comunidades. Estos son pilares para esa digitalización, construir una comunidad de energía eléctrica e inteligencia artificial, o sea, unir esos sectores, el técnico, pues, y el que tiene que ver con esta inteligencia artificial, clave para aprovechar sinergias, también todo el tema de datos, pues, cómo recopilo, conservo esos datos y el desarrollo de soluciones basadas en esos datos, y toda la experiencia y el conocimiento que hay que adquirir a través de expertos que desarrollen y profundicen en metodologías de ciencia de datos o inteligencia artificial. Adelante, por favor. Esa la podemos pasar. Yo creo que es el marco conceptual de la digitalización que ya conocemos todo y que tiene que ver como con toda esa eficiencia, agilidad, con la transformación cultural y con toda la gestión de aliados, obviamente, para avanzar más rápidamente. La siguiente. Entonces, aquí bueno, aquí es un mapa de ruta, lo que muestra es como básicamente el reto en XM, ¿cierto? Como hemos visto, como todo esto, esta ruta de la transformación que nos llevará, y me voy a adelantar, pues arranco con la optimización de procesos, del portafolio y todo lo que se está haciendo a nivel del despacho, del mercado, con SAM, pero termino con que al final tenemos que tener una plataforma de operación futura frente a lo que viene, ¿cierto? Con este híbrido. Y bueno, sí, pasa por favor 2 diapositivas, ya por tiempo. Adelante. Una y la siguiente. Esas pasa. Y ya aquí como el reto como sector, pues que está en todas estas aristas, en lo que tiene que ver con resiliencia, que ya hablamos mucho de eso, ¿cierto? El impacto, o sea, de utilizar la tecnología para
precisamente para reducir esas emisiones a través de la operación, transporte y la construcción sostenible, todo el tema de ciberseguridad, muy importante el tema de comunidades digitales, ¿cierto? Para poder escalar rápidamente la adopción de tecnologías que respaldan pues como todo esto que viene a nivel de la demanda, y operación inteligente. Sigamos, por favor. Aquí ya como que sigue, que sí me parece importante verlo con más detalle, la operación pues sigue, como les decía, lo de resiliencia, hay que mirarlo de potencia y seguridad, ¿cierto? Que es lo que les decía que va a estar para finales de noviembre, comienzos de diciembre, y actualizar con toda la información ya que tenemos. También en el tema, por ejemplo, de la resiliencia, hay que ya pues integrar todos estos estudios, esto se vuelve como un ciclo permanente que hay que estar mirando, o sea, son estudios que tienen que salir 3 o 4 al año relacionado con todo esto, ¿cierto? Para estar evaluando la flexibilidad de ese sistema. A medida que las DER vayan integrándose, eso es otro impacto importante que hay que tener en cuenta, y cómo ellas pueden participar en la prestación de servicios complementarios. También las nuevas reglas, o sea, nuevas restricciones o reglas de operación derivadas de caudales ambientales. Bueno, entonces para terminar, es como esta reflexión final y estas conclusiones finales, como que esta transición no es un tema de unos pocos, sino de todos, ¿cierto? Nos involucra a todos, pues el usuario obviamente como eje de todo esto, la importancia pues de todo el tema de trabajar las capacidades y garantizar la puesta en operación oportuna de estos proyectos, súper importante, los mecanismos de mercados que hay que desarrollar, que ustedes ya los saben. Y bueno, decir, el SIN contará en el futuro pues con la flexibilidad requerida, y eso también es importante decirlo, y que nos tenemos que seguir preparando para todo lo que llegue nuevo, con toda esa convergencia de tecnologías y de todo lo que viene, pues. Y yo termino ahí porque con tanta interrupción el tiempo se nos acabó, mil disculpas porque, saben, estas cosas pasan, pero bueno. Entonces, muchas gracias y bueno, aquí quedo para si hay alguna pregunta.